Hola chicas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Les doy la bienvenida a todas a este nuevo video donde va a tener un poquito más, donde va a ser un poquito diferente a los videos que veníamos subiendo. Quiero hacer algo así como un estilo de vlogs contando el detrás de escena de Camiluz. Si quieren saber un poquito más de nuestra historia, de lo que hacemos, pueden ir también al Instagram, donde van a encontrar todos nuestros trabajos, lo que hacemos diariamente. Y bueno, en este espacio queremos volver a retomar, pero contando otras cosas que por ahí pueden interesar a tejedoras que se motiven también con este tipo de videos y que podamos interactuar de otra manera, ya que acá el formato va a ser diferente. Para comenzar este primer video, les quiero contar sobre un nuevo diseño en el que estoy trabajando. Hace aproximadamente una semana acabamos de lanzar en estos días un topsito con una faldita, una pollerita, y ahora me encuentro trabajando en un diseño nuevo que quiero compartir con ustedes, un poquito más el detrás de escena de lo que es crear una prenda desde cero y compartirlo con ustedes. Por ahí les interesa cómo es este proceso. Me entusiasma un poco contar esta parte de Camiluz. Primero, lo que trato de elegir siempre son los materiales que voy a usar. Voy realizando pequeñas muestras. Por ejemplo, para este diseño fui probando con distintos materiales y también haciendo diferentes tramas. Y luego elijo la que más me gusta. Como en Argentina estamos en la época de primavera, falta muy poquito para el verano, estamos trabajando y diseñando para esta estación que es muy linda, donde también estamos disfrutando muchísimo de tejer crochet, porque ya saben que es tendencia en el verano, se utiliza mucho crochet. Y bueno, la idea principal de este nuevo proyecto es realizar un vestidito estilo playero. Hace tiempo que quería hacer uno nuevo porque el año pasado trabajé ya un vestidito de crochet y también a 2 agujas, pero el de crochet era más con granis, tenía otro estilo que este que voy a hacer ahora, que sería como para principiantes. Lo van a poder tejer sin ningún problema las chicas que se están iniciando incluso en el tejido a crochet. Y también las tejedoras que tengan experiencia, por supuesto. El solo hecho de poder disfrutar un diseño diferente es muy lindo. Solamente a veces necesitamos un diseño nuevo para motivarnos y tejer algo lindo para las más pequeñas de la casa, o también algunas alumnas me cuentan que regalan las prendas hechas. Otras tejedoras también lo usan para vender. Hay infinidades de historias que nos cuentan y bueno, es muy lindo poder enseñar esto que a mí me encanta, junto a mi hija también, y compartir con ustedes todo esto que fuimos aprendiendo o los diseños que vamos creando durante el año. Bueno, y con este diseño lo que yo quería transmitir es una prenda que sea bien de verano, como ya dije, estilo playero, que sea cómoda, que la nena pueda estar fresca, también que sea una prenda que se pueda lavar. Por eso el material que voy a utilizar, como siempre, es el hilo de algodón, un hilo fino. A mí me gusta trabajar con el hilado fino, con una aguja también que no sea muy gruesa, para que la prenda quede, a mi modo de ver, más delicada. También el punto queda un poco más cerrado, entonces se puede usar, lavar, usar. Tengo experiencia también, además de ser tejedora, como mamá, al realizar estas prendas tejidas, que sé que cuando tenemos chicos son prendas que se usan y se lavan muchísimo. Y la verdad que el hilo de algodón fino a mí me gusta mucho más que el grueso para las prendas de niños. Bueno, y ahora te voy a contar un poquito más sobre el proceso del boceto, que la verdad que yo no tengo grandes secretos en este paso porque todo lo creo en mi mente y solamente hago algunos bocetos a modo casero. No soy muy buena dibujando además, por eso digo que utilizo mucho mi mente para acordarme lo que quiero hacer y voy anotando. Sí, soy más de escribir lo que quiero hacer, pero no tanto de dibujar.
Entonces me imagino cómo sería la figura de lo que yo quiero hacer y después voy anotando, para no olvidarme, las partes importantes que yo quiero tener en este diseño. Como por ejemplo, que sea principalmente para nivel inicial. Entonces, ¿qué hago? Busco una trama que sea fácil de recordar, que no tenga muchas hileras que repetir, porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo una prenda donde es de nivel más intermedio o avanzado, se puede jugar un poco más con esto y las tramas se complican un poquito más. Y eso también está bueno porque nos hace pensar, tenemos también que practicar y adquirimos conocimientos nuevos. Pero eso no quiere decir que no sean lindas las tramas que sean más fáciles. Hay muchísimas tramas que son muy lindas y solamente se repiten 2 hileras, por ejemplo. Tenemos muchos diseños que hice con tramas que son fáciles, por eso considero que pueden tejer las chicas que son principiantes. Y es sumamente fácil de adaptar estas tramas a cualquier diseño. Entonces, jugamos un poquito con eso y la verdad que la prenda queda muy linda. Esto hace que lo puedan tejer muchas tejedoras que, aunque no tengan conocimientos extensos de tejido, tengan resultados exitosos en las prendas. Bueno, después también, además de la trama, me fijo el diseño como yo lo quiero. Entonces ahí también tengo que hacer cálculos, si tengo que hacer aumento, disminuciones. En este caso, como es un vestidito estilo playero, quiero que sea un poco holgado en la parte de abajo de la falda. Tiene que ser en la parte de arriba un poco más estructurado, más al cuerpo, y en la parte de abajo quiero que caiga un poquito. Entonces ahí voy a trabajar algunos aumentos y tengo que sacar muestras para ver cómo adaptarlo en distintos talles. Así después las chicas que adquieren la clase ya tienen toda la información que necesitan para poder adaptar a diferentes talles, además de los tips que voy dando a medida que vamos trabajando juntas creando este diseño. Por eso es importante para mí ir anotando todo el paso a paso para no olvidarme de nada. Y una vez que yo tengo toda esta información de cómo adaptar la prenda a diferentes talles, le paso a Cami para que ella pueda hacer la edición y transcribir todo esto al PDF. Por eso es un proceso que empieza con el boceto, con el diseño, pero se va transformando a medida que voy avanzando en el diseño y luego tengo que tener toda la información para hacer la clase y poder también hacer los PDF y llegar al modelo original para que también las tejedoras puedan tejerlo de una manera fácil. Y bueno, después otros detalles del diseño que también son importantes, las terminaciones, cómo vamos a trabajar la estructura de la prenda. Si estamos trabajando una prenda para principiantes, tiene que ser bastante sencillo y que se entienda, fácil de comprender, para que lo puedan adaptar al talle que deseen y también que se entienda de una forma fluida la clase para que vayan al mismo ritmo y no se queden en el camino sin terminar su prenda. Cuando yo pensé este diseño, quería que sea algo estilo así como fresco, liviano, ¿no es cierto? Por eso elegí un hilo fino, de un grosor bastante fino, como acá se ve, que es de 1 milímetro aproximadamente, y bueno, y la trama también escaladita. Y además me gusta este color porque es uno de los colores que van a estar de tendencia en el verano, el amarillo, como siempre, bueno, los tonos que son arena, hueso, rosa. El estilo Camilú siempre es rosa, es el color que más nos gusta trabajar. Y bueno, por ahí esta prenda puede ser que tenga algo de rosa, vamos a ver porque me lo imagino, pero después cuando estoy haciéndolo, por ahí no me gusta cómo queda al final, pero sí quiero que sea como un poquito colorido. Yo generalmente para estas prendas que son de verano, siempre utilizo hilado fino, ya sea hilo de algodón, puede ser también hilo mercerizado, pero siempre, la mayoría de las veces, en grosor fino. Me gusta la caída que tiene, me gusta que sea liviano,
sobre todo las prendas de nenas, que quedan muy lindas con hilo fino. Tal vez el hilo un poco más grueso, que sería intermedio, me gusta usarlo para 2 agujas en verano. Queda muy lindo también tejido con una aguja mediana, pero para crochet casi siempre uso hilo fino. Es más, las muestras que hago a veces pruebo también con un hilo intermedio, a ver si me gusta cómo queda, pero al realizar las muestras siempre me decido por el hilo fino. Siento que se destaca mejor la trama, sobre todo si estamos trabajando una trama, por ejemplo, que tiene relieve, con el hilo fino queda muy lindo. Y en el caso del hilo intermedio, que sería un 8/6, la verdad que siento que queda muy pesado para una prenda de niños, según mi punto de vista, ¿no? Eso siempre tiene que ver con la persona que está creando la prenda, o también, bueno, si estamos trabajando para otra persona, para un pedido, por ejemplo, y quiere que sea de ese tipo de material, también lo podemos hacer. Pero en este caso, para mis diseños, siempre trato de usar hilo fino. Bueno, ya les conté un poquito sobre cómo es la etapa del diseño, el boceto, cómo elijo los materiales, cómo realizo las muestras, también que tengo en cuenta a la hora de diseñar para que las clases no sean aburridas y que también puedas lograr tu proyecto con éxito, que eso es lo más importante para mí. No solamente hacer un diseño, sino que la tejedora que adquiere la clase se lleve el resultado final, además de los conocimientos que vamos adquiriendo cuando creamos diseños diferentes. Porque en cada clase siempre trato de incorporar algunas cositas que sean novedosas, como las terminaciones, por ejemplo. Y bueno, en las tramas casi siempre trabajamos tramas diferentes para cualquier diseño, no repetimos. Siempre estoy mirando mucho distintas tramas, mirando cómo hacer diseños diferentes. Entonces, por eso para mí es muy importante jugar con este tema de aprender cómo hacer tramas que tal vez no hacemos normalmente, por ejemplo, en un suéter, que se trabaja siempre con puntos altos o medias varetas, puntos bajos. Y ir incorporando nuevas tramas que también quedan lindas, que son sencillas, algunas tienen texturas, otras tienen relieves. Me gusta jugar con distintas tramas y también desafiarme y desafiar a las tejedoras para que puedan explorar todo el potencial que tienen. Y eso es muy gratificante para mí cuando me muestran sus tejidos que ya están terminados y que completaron toda la clase. Saber que están súper contentas con el resultado final. Bueno, eso me motiva mucho a seguir creando. Ya le conté lo más importante a la hora de decidir un diseño. El boceto, bueno, yo hice algo así más o menos que me imaginaba con las partes principales, pero acá les quiero mostrar un poquito cómo yo voy adelantando de a poco esto que dibujé, llevarlo a la práctica. Hasta ahora vengo así. La parte de arriba, los aumentos que fui haciendo en forma distributiva acá en cada lateral. Trato también a veces de trabajar en circular esta parte de las prendas. Siempre que se pueda es mejor porque evitamos las costuras. Eso también está muy bueno, de entender cómo cerrar cada vuelta según la trama que estamos trabajando. Pero si se puede, a veces también incorporamos en algunos diseños la unión de partes con costuras, que también me parece importante como tejedoras, que tenemos que tener conocimiento para poder cerrar correctamente las uniones y que queden prolijas las vistas. Eso también es lindo incorporarlo en cualquier prenda. Más conocimientos tenemos, podemos hacer diferentes diseños.
cuanto más conocimiento tenemos, podemos hacer y animarnos a crear más diseños. Entonces, siempre me gusta ir variando. Hay prendas que tienen costuras, hay prendas que están en circular, con el cierre en cada trama y que no se vean las uniones en las vueltas. Por eso trabajamos bastante variado en Camilus. Después voy probando algunos detalles también. No sé si este va a ser el detalle final en la parte de abajo, pero hasta ahora me va gustando. Vamos a ver al terminar toda la prenda. También faltan los breteles en esta parte, las terminaciones. Voy buscando cuál es la que mejor se adapta. Por eso hay veces que llevan, algunas veces el diseño puede llevar una semana, a veces 2 semanas, a veces el diseño queda por ahí y continuamos con otro. No es el único diseño que estoy haciendo, también estoy trabajando en paralelo con otro. Por eso casi siempre tengo entre 2 o 3 diseños. Cuando no se me ocurre una idea para uno, sigo con el otro y bueno, así. Pero ahora estoy enfocada en este vestidito que ya lo quiero terminar y la verdad que estoy disfrutando mucho del proceso porque me encantó cómo quedó la trama principal. Ahora voy buscando los detalles finales como las terminaciones, hacer algo diferente, algo que sea propio de Camilus, de nuestra marca y que se destaque como siempre con algo muy personalizado, con nuestro estilo. La mayoría de nuestras prendas tienen un estilo diferente y eso la verdad que me encanta. Y es parte de todo este proceso y para mí es de un disfrute total. Siempre que estoy tejiendo, lo disfruto muchísimo. El tiempo que dedico a mi trabajo es todo de disfrute. Me encanta lo que hago, lo que hacemos y la verdad que el resultado final demuestra todo el amor y la pasión que ponemos en lo que hacemos. Y bueno, el video va a continuar cuando ya tenga más avanzado este diseño, así que quédense para ver el resultado final y a ver si quedó parecido a lo que les fui contando o cambié algunas cositas. Bueno, antes les había mostrado la terminación de la parte de abajo de la falda, pero fue la primera muestra que hice. Mi idea es hacer una especie de voladito en esta parte y hasta quería hacer un volado doble. Encontré esta trama que me gustó mucho, pero siento que va más cuando estamos trabajando a modo recto, plano, y como mi idea es hacer volado, siento que no se va a destacar mucho esta trama fantasía. Es una terminación muy linda, me gustó cómo va quedando, pero no coincide con lo que yo estoy buscando en este diseño. Así que voy a destejer nuevamente y fijarme otra que también me gustó mucho. Siempre trato de practicar sobre ya la prenda, estas terminaciones, para poder ver en el resultado final cómo queda. Si hacemos una muestra chiquitita, por ahí no va a resultar muy bien con lo que yo estoy buscando. Entonces es mejor para mí aplicarlo sobre la prenda y fijarme cómo queda, la caída que tiene, si va con el estilo que yo estoy buscando. Y si pasa esto, como lo que estoy haciendo acá, que estoy destejiendo, vuelvo a hacer algunas hileras porque no trabajé en su totalidad la hilera esta, entonces vuelvo a hacer nuevamente la hilera que quede bien prolijito y ya voy a probar una más, una trama fantasía más que es de terminaciones, así tipo puntillitas, y si me gusta ya la voy a dejar, pero siempre estoy buscando algo que dé como volumen en esta parte, así que voy a probar la nueva trama. Les muestro un poquito cómo quedaría y si no voy a ir por el volado, si no me decido por estas tramas, por el volado que ya estuve practicando y creo que también va a quedar lindo. Voy a seguir entonces practicando un poquito más y a ver si puedo terminar ya esta parte de la falda del vestido.
Hace como una semana aproximadamente que estoy trabajando en este proyecto. Le hice bastantes cambios, modifiqué algunas partes que yo imaginaba de una manera, pero después cuando lo empezaba a tejer o a ponerlo sobre la prenda, las terminaciones no me gustaron mucho. Cambié el voladito, le hice un volado un poco distinto, pero a su vez fácil de tejerlo, solamente en 2 hileras, pero para la cantidad de hileras que vamos a trabajar, bastante bien para este talle. La parte de la faldita quedaría así. Ahí hay un hilito todavía que me falta esconder. No está terminado el diseño. Y bueno, después en la parte de los breteles y también del frente, como es un vestido playero, busqué un punto sencillo, tampoco es tan difícil de hacerlo. Tengo que recordarles que es un vestidito con una estructura sencilla, pero ideal para principiantes. Entonces las terminaciones no deberían ser muy difíciles de tejerlas. Y bueno, es un punto sencillo, una trama bastante sencilla, pero que va muy bien con este tipo de vestidos porque realza muchísimo esta parte del frente, la espaldita, las sisas y queda muy bonito. Miren qué lindo. Y como detalle final, al inicio yo les contaba que me gustaría colocarle algunas florcitas, algún detalle. También había pensado realizar algunos bordados a mano, pero muchas veces es difícil también si una tejedora no está habituada a trabajar con bordaditos, pueden ser un poco difíciles de hacer a la primera vez. Entonces pensé en hacer algo a crochet, que es más fácil, pero todavía no me decido. Tengo esta florcita, que quedaría muy linda. Y también hice esto, que tiene un relieve. Tampoco sé si va a quedar, pero de estas tejí más. Tejí algunas más para ver cómo quedaban en la prenda. Todavía no está decidido cuál va a ser la que va a quedar definitiva, pero estas me gustan bastante. Vamos a ver, tengo que tener en cuenta también cómo queda con la luz. A la hora de terminar la prenda, una vez que ya está finalizado, al sacar la foto también cómo va a quedar la terminación. Así que bueno, estoy en eso. Ya faltan muy poquitos detalles porque ya casi está el vestido. Tengo el volado terminado, las partes de las terminaciones de arriba también. Solamente me faltaría decidir lo de las flores, si estas florcitas van a quedar y si va el color también. Vamos a charlarlo ahora con Cami a ver si le gusta también. Más adelante ya les voy a mostrar cómo queda el modelito terminado. Yo estoy disfrutando muchísimo de hacer este diseño. Más allá de que me llevó un poquito de tiempo, me gusta cómo quedó la terminación final y esto de los apliques que realza un montón la prenda. Siempre me gusta trabajar con apliques o con bordados porque siento que se lucen muy bien en las nenas y bueno, como es un vestidito playero, va a ser también para cualquier ocasión. Me gustan mucho las florcitas en relieve. Voy a ver cómo van quedando, con cuál me decido y les muestro ya el diseño terminado a ver qué opinan. Día no sé cuánto diseñando el vestido playero. Último paso, realizar las flores 3D. Estuve jugando un poquito con diferentes colores. También me sirven después para hacer el reel. Miren qué bonito. Se pueden realizar estos apliques con diferentes tonos en el vestido para que resalten. Es una idea. El que más me gustó para mi vestido es este, pero voy a cambiar un poco el centro porque este es un tono cremita, un crudo sería. No sé cómo le dicen, acá en la Argentina le decimos crudo, pero puede ser natural también. Y este color que está acá en el relieve es un coral, pero lo voy a cambiar por un rosa chicle. Voy a realizar esas flores con este color
y les muestro cómo queda ya el modelito terminado con los apliques puestos. Voy a poner en realidad más o menos unos 4 o 5 dependiendo de dónde los quiero ubicar en el largo total del vestido y ya les muestro cómo va quedando. Ahora sí, terminé de colocar los apliques, ya uní en todo el vestido. Quedaron preciosos, muy bonitos. Me parece que el detalle de las flores que realza por completo, ya que la trama del vestido es sencilla, pero con las flores queda totalmente diferente. Miren qué bonito. El vestidito lo hice en un tono vainilla, porque no es amarillo, es como un vainillita. Y las flores, como tienen el detalle en el centro, un tono que resalta, y para darle un poquito de color, le hice en el borde de los pétalos el rosa chicle. Quedó muy bonito el detalle de abajo del voladito. Y como verán, acá en esta parte de la falda tiene más ancho que en la parte de arriba. Arriba es tipo solerito con las tiritas. Ideal para la época de verano y para ponerse una prenda cómoda si te vas a la playa. Este diseño va a ser para tejer en 1 o 2 tardes. Podés llevar tu diseño a donde gustes. Solamente necesitas hilo y aguja y podés crear este diseño precioso. Ya cuando esté la preventa les voy a contar un poquito más cómo va a ser la clase. Con toda esta información que tengo, empiezo a trabajar ya en los próximos días para preparar todo el paso a paso de la clase, que se entienda a la perfección. Me encanta que todas las tejedoras puedan tener los datos necesarios para lograr el diseño con éxito y que les quede igual que lo que ven. Espero que les guste este detrás de escena, esta nueva manera de realizar un video súper especial para toda la comunidad de YouTube, ya que nuestros diseños lo van a encontrar en Instagram, pero nos gusta también en esta plataforma poder compartir otra parte del detrás de escena de Camilus. Si tienen algún comentario sobre este video, me gustaría que lo dejen acá abajo. Siempre estamos leyendo todo con Cami. Y hasta acá llegó este video. Espero que les guste todo esto que grabé con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.